Radio Clave. Suplementos. Bueno, hoy vamos a estar transmitiendo el debate presidencial, el debate de la Archi a contar de las 8 de la mañana. Y justamente nos queremos meter en el tema presidencial porque estamos ya en tierra derecha, como dirían los hípicos, para la elección, para la segunda vuelta del próximo domingo 17. Quedan apenas 10 días para que se ejecute eso. Desde el domingo tenemos ya franja presidencial gratis. Regalo ahí para los políticos, gratis, en los canales de televisión. Y queremos hablar justamente de aquello con Cristian Leporati, que es director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Cristian, ¿cómo se tiene que encarar en términos de imagen, digamos, en términos publicitarios, para que la gente lo entienda, esta parte de la campaña? Porque yo decía en la mañana, ha sido bien rasca, bien ordinaria la campaña de uno y otro lado, con acusaciones bien picantes entre ellos. O sea, un poquito mejor que la primera vuelta, donde a uno lo acusaban de narco y al otro lo acusaban de no me acuerdo qué cosa. Sí, bueno, a veces cuando el nivel, no voy a decir intelectual porque sería insultar, cuando el nivel a veces un poco bajo, también llegas a estas cosas. Ahora, usualmente las segundas vueltas son agresivas porque van al detalle los candidatos, van a discutir lo puntual, ¿ah? Y eso es notorio. Ahora yo te diría, respecto de lo que tú hablabas de la franja, es muy interesante porque te das cuenta que básicamente hay dos miradas del mundo muy distintas. Sí. Cuando tú ves la estética, la forma, lo que se quiere decir en la franja de Piñera, ves siempre un equipo de expertos, ejecutivos, en una sala de reuniones, decidiendo sobre cómo hacerlo mejor en base a su experiencia, entre comillas, ejecutiva. Y de ahí se plasman las políticas públicas y se hablan de estos ofertones. ¿Ah? Sí. A diferencia del discurso de Guiller, que es un discurso mucho más humanista, más horizontal, más como de base, quizás más de la comunidad. Y ahí tienen las dos posturas que están presentando los candidatos. Ahora, en términos comunicacionales, el discurso de uno y otro, Cristian, ¿cómo se evalúa? Porque, a ver, yo el otro día le comentaba a Mauricio Daza, cuando tú ganáis con la primera vuelta con una diferencia más o menos amplia, digamos, sobre el segundo, se supone que partes con una ventaja que acá, en términos de discurso, no se notó nunca. No, porque eso es falso. Porque en el fondo, esa ventaja era imaginaria, en términos de las encuestas. Por otro lado, digamos, Piñera y su equipo plantean una propuesta comunicacional en la cual hay un país con problemas económicos y un país que no desea la reforma. Y eso, en pocas horas, en el mismo día, domingo, cambia el paradigma y la población, los chilenos le dicen, o una parte importante, no, nosotros nos interesan la reforma, pero que sean quizás mejor hechas, con mejor gestión, pero nos interesa la reforma, quiero que continúe. Y eso te genera un cambio relevante que yo diría que no ha logrado aún identificar cómo desarrollarla en estos 10 días que queda Piñera. Y de ahí su nerviosismo, sus errores que comete, y le viene algo difícil. Le toca a la radio hoy y le toca algo mucho más complejo el lunes, que es enfrentarse a la Cámara frente a un experto en comunicación como es Guiller. Ahora, un experto en comunicación, tú dices, Alejandro Guiller, quien yo trabajé un buen rato con Alejandro, digamos. Me imagino. Y un tipo adorable, un tipo muy querible, pero que el otro día se manda una frase bien poco común para un experto comunicacional. Sí. Vamos a meter la mano en el bolsillo, eso es robar. Así es. Pero bueno, eso es parte del conocimiento, a veces, de que cuando uno está en el discurso político, frente a la masa, entre comillas, dices algo y te olvidas que hay redes sociales, te olvidas que hay más periodistas, te olvidas que hay celulares grabando y que todo se viraliza en 2 minutos. Hay claramente un error en eso. Pero indudablemente que Guiller tiene ventajas sobre Piñera, sí, frente a la Cámara. Ha estado por años hablando frente a cámara, leyendo titulares en noticiarios, y sabe cómo comportarse. O sea, no tiene ni un tic, además, digamos. No, pues, además que, como te decía antes, el cambio de paradigma que se produce el domingo de las elecciones en la primera vuelta, te hace que tengamos un candidato nervioso, y por otro lado tenemos un candidato que ve más cerca probablemente una posibilidad de éxito que Guiller, y eso lo hace sentir o percibirse menor angustia y más aplomo. O sea, tú ves
el Guiller antes de la primera vuelta y el Guiller después de la primera vuelta es totalmente distinto. Estamos conversando con Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, de cara a lo que viene, para estos últimos 10 días de campaña para la segunda vuelta presidencial. Cristian, yo ayer, te voy a confesar, me da lata la franja política, la franja electoral encuentro una lata. Sí, son las lateras. Pero ayer por accidente prendí la tele para ver la final de la Copa Sudamericana de fútbol. Ya. Y me encontré con la franja de Piñera. Y me pareció bien interesante lo que hacen en torno a la... Se ríen derechamente Piñera. Dicen, es descoordinado, lo muestran cayéndose, es medio desatinado, lo muestran diciendo cualquier cosa. Se ríen también de las piñericosas, el marepoto. Y después hacen el paralelo con... Pero a la hora de gobernar y empiezan a mostrar los logros de su gobierno. Esa estrategia de humanizar un poco al candidato le llega a la gente, ¿no? A ver, sí, pero yo te diría que es un poco tarde ya, porque todo el mundo ya conoce las piñericosas y se ríe. Entonces hay un ejemplo bien poco científico, pero estaba antes de ayer haciendo mis clases de marketing político. Ya. Y mostré las dos franjas del domingo y el lunes para un poco conversarla con los chicos, y cuando veían la franja de Piñera se reían, pero no por insultarlo a Piñera, sino se reían porque lo naif del discurso. Ya. En cambio, cuando veían la franja de Guiller, no se reían, porque era una franja como más social, más horizontal, y se sentían más identificados probablemente. Eso es lo que te quiero decir a tu pregunta, que esas estrategias de marketing político son buenas porque humanizan al candidato, pero todo el mundo lo conoce a Piñera en ese aspecto. Sí. Sí. Por lo tanto, no veo gran beneficio en eso. Ya, y en ese sentido, hoy día, ¿cuánto te influye finalmente la franja? Esto claramente ya no es lo que pasaba al sí y al no, digamos, donde el no se tira o sea, hasta películas sacó la franja, digamos. Yo te diría que ya no tanto, Pienso que la gente en general ya tiene bastante claro lo que quiere. Probablemente, como decía ayer otro analista, la jugada viene por el lado de ese 52% que no quiso ir a votar. Y quizás ahora siente la urgencia de ir a votar. Ahora, la urgencia que lo va a dar, yo pienso que hoy día a las 8, lo que va a hacer la radio, y también el día lunes, con lo que pasa en televisión, que siempre tiene alto rating, particularmente por ser el último debate. Claro, estamos con Cristian Leporati, director, bien digo, de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Y tú, como experto en la materia, Cristian, si estuvieras a cargo de alguna de las dos franjas y tienes que ir a capturar votos derechamente, ¿cuál sería tu mensaje? Bien simple, yo diría que Piñera le cierra la boca, lo cierra en algún lado, porque se expone, mientras más habla, más se expone. Y en el caso de Guiller, le diría que salga aún más a la calle, porque eso es lo que tiene que hacer, dado que es mucho menos conocido que Piñera. Piñera a lo menos tiene 4 años de gobierno en el cuerpo y fue conocido por todos los chilenos. No sabemos cómo es Guiller en términos de gobernabilidad, eficacia, en términos de políticas públicas y como negociador frente a un Congreso que va a ser complejo. Entonces yo te diría que Guiller tiene que exponerse más porque no lo conocen tanto, y Piñera ojalá que haga lo menos posible. Perfecto. Y en términos de, más allá de convencer a alguien que marque el voto por ti, de que la gente se levante ese día, porque la abstención en la primera ronda fue bastante alta, tú decías 52%. Exacto. Yo soy de los que cree que la gente va a votar en masa en esta segunda vuelta. Pero está la incertidumbre igual, pues. ¿Cómo convence a ese que no quiso votar? A ver, yo creo que se ha generado un clima muy fuerte, muy potente, que no se expresaba en la CEP, porque la CEP hablaba de algo un 30% de desagrado hacia Piñera, o sea que es bastante bajo, sobre todo para un tipo que ha sido presidente además. Pero yo creo que se generó lo que yo siempre dije que iba a pasar, que hay un antipiñerismo muy fuerte, hay un antineoliberalismo muy fuerte también, y creo que eso puede motivar mucho a la gente joven que ya votó por el Frente Amplio y que va a volver probablemente a votar nuevamente ese domingo, que en 10 días más. Ahora, más allá de las calificaciones propias como expresidente, como presidente, es más fácil votar contra Piñera, ¿no? Por este antipiñerismo que dices tú. ¿Le hizo fácil la figura de Piñera en la campaña, en el fondo? Sí. Mira, yo creo que hay si en la centro derecha no hubiera habido un líder como Piñera, estarían pasándolo tan mal como lo ha pasado
previo a la primera vuelta el oficialismo. Yo creo que Piñera tuvo la virtud de unificar a un conglomerado muy complejo, muy diverso y sin liderazgos claros. Yo creo que ahí pasó algo. Yo creo que si hubieran sacado, por dar un ejemplo, el candidato Kast de Bópoli, hubiera sido muy interesante. Quizá hubieran perdido en esta pasada, pero hubieran tenido un candidato mucho mejor posicionado para 4 años más. Pero a veces la política es corto plazo y no pensaron en eso. Exactamente. Bueno, Cristian Leporati, te quiero agradecer por haber estado con nosotros esta mañana en Diario Clave analizando lo que se viene. ¿Cómo proyectas, perdón, para ir cerrando, estos dos debates? Tú me decías, acá llega uno con ventaja, que es Alejandro Guillé, un experto en pararse frente a las cámaras, pero fíjate que yo conversando con varios periodistas nos llamó mucho la atención que la figura de Guillé finalmente para el periodista termina siendo menos querida de lo que uno pensaba que podía ser. Es que este es tu compañero de profesión, Tú lo conoces a Guillermo, hay una historia, como también la tienen todos los periodistas en general, de respecto de un par, pero yo te diría que aquí lo importante no es el periodista, aquí lo importante, como tú dijiste, hoy día hay un debate, el lunes hay otro debate en el cual se enfrenta una persona como Piñera, que le cuesta hablar, le cuesta enfrentarse a las cámaras, le cuesta el micrófono, frente a una persona que ha ido tomando más aplomo en esta segunda vuelta, está asumiendo un rol ya de candidato presidencial y que sabe manejarse frente a las cámaras y al micrófono. Y creo que eso puede hacer una diferencia importante. Perfecto. Yo creo que por ahí va. O sea, yo creo que lo más importante va a ser ver el lunes, por ejemplo, en términos audiovisuales, qué pasa con un Piñera nervioso, qué pasa con la angustia y cómo juegan contra de uno y otro. Mi opinión es que el que la lleva de perder acá es Piñera. Perfecto. Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, te agradezco enormemente haber estado con nosotros hoy día. No, usted por la llamada. Que esté muy bien, Buena nos semana. Vemos. Chao. Son las 7:49 minutos. Estamos haciendo Diario Clave. Ahí estoy viendo ya a Fernando Paulsen que se viene con combinación clave, que va a estar además centrando toda la información y el análisis en lo que ocurra en el debate presidencial de la Archi. Fernando va a estar acá. Tenemos equipos dispuestos también, por supuesto, allá en el GAM para llevarles todos los detalles de lo que está ocurriendo a esta hora y durante también la transmisión de este debate. Este es el